Venir a Alemania en verano es enamorarse a primera vista del país. Los Biergarten están llenos, los parques atascados de gente, la gente anda en bicicleta, los lagos están a reventar, las montañas y los paisajes parecen esos fondos de pantalla de Windows. Y si encima te toca uno de esos días perfectos de sol, probablemente piensas, güey, aquí sí saben vivir. Y nada de lo que estás escuchando es mentira, realmente es así. Y los que llevan años viviendo aquí no me dejarán mentir. Esa Alemania de verdad existe. El problema es que cuando vienes de visita conoces al país y a su gente en uno de sus mejores momentos. Escoges cuándo venir, qué ver, dónde comer y hasta qué parte de Alemania quieres conocer. Pero vivir aquí es otra historia, porque desde que decidiste formar una vida, trabajar y tener tu familia en este país, Alemania deja de ser ese lugar turístico y se convierte en el lugar donde tienes que enfrentarte a tus propios demonios. Y ahí es donde empiezas a conocer una versión completamente diferente del país. Una versión fuera del romance. Estar aquí de visita es prácticamente consumir el país. Vas a los centros históricos, conoces los lugares bonitos, pruebas comida, te subes a un tren, visitas otra ciudad y al día siguiente empiezas otra vez. Pero cuando vives aquí, lo último que haces es visitar todos esos lugares a los que antes ibas como turista. Más bien tienes que integrarte y empezar a participar en el país. Y aunque para muchos que todavía no están en esa etapa, esa diferencia puede parecer pequeña, de verdad que cambia completamente la experiencia. Porque de repente el país ya no solamente lo que ves, sino todos esos procesos y sistemas por los que Alemania también es famosa y de los que empieza a depender tu vida. Tu contrato de renta, tu trabajo, tu seguro médico, tus impuestos, una cita con el médico, que el médico te vea casi muriéndote y te diga, tómate un té, una carta que te llegó y que no entendiste, una cita en alguna oficina pública, el tren que tienes que tomar todos los días para llegar a trabajar, cosas que cuando vienes una semana prácticamente ni siquiera sabes que existen, o simplemente asumes que todo funciona como reloj, simplemente por estar en un país de primer mundo. Y precisamente cuando empiezas a involucrarte y a vivir esos demonios, te das cuenta de que muchas de las cosas que funcionan muy bien desde afuera, cuando formas parte del sistema, empiezan a mostrarte la realidad y también sus límites. No es lo mismo utilizar el transporte en verano y que llegue a tiempo, a que llegue el invierno y tengas que esperar 30 minutos para que pase el metro porque se congelaron las vías. Tampoco es igual ver los edificios bonitos y barrios tranquilos que pasar meses buscando departamento porque quieres vivir ahí y que te rechacen constantemente por ser extranjero. Y probablemente es algo que solamente entiendes cuando dejas de romantizar al país por la supuesta belleza de su gente, de su cultura o de cómo se ve desde afuera y empiezas a preguntarte cómo vas a organizar y vivir el día a día dentro de él. Por lo general, cuando venimos de vacaciones, conocemos a la gente local en su tiempo libre. Ves lo buena onda que pueden ser, el comportamiento tan amable que muchos alemanes tienen cuando el clima acompaña. Los ves en un Biergarten, en un parque, en un festival, caminando por el centro, sentados junto al río, tomando algo con amigos. Y es algo que te puede enamorar a primera vista. Incluso llegas a pensar, no puede ser que esta gente viva así de relajada, sin problemas ni preocupaciones. Pero cuando cumples el sueño de vivir aquí, empiezas a ver cómo esa personalidad cambia poco a poco. Al inicio, hasta lo ves como algo atractivo, porque tú también quieres tener esas mismas actitudes, esa organización, esa forma de vivir. Pero después te vas dando cuenta de que, aunque muchas de esas cosas siguen siendo buenas, también empiezan a enseñarte una Alemania fuera de tu burbuja. Se acaba el verano y llega el largo invierno. La luz del día desaparece de forma abrupta. Te ves un lunes a las 7 de la mañana en el metro esperando tu transporte, con un frío que no lo aguantas y que te cala hasta los huesos, viendo retraso tras retraso porque las vías se congelaron, porque hubo un problema o simplemente porque algo dejó de funcionar. Y te preguntas, ¿de verdad esta es la Alemania que tanto me presumían? Luego llegas al trabajo e intentas participar en las pláticas con tus compañeros, pero poco a poco te das cuenta de que muchos temas se repiten. El clima, el fin de semana, las vacaciones, cosas que para ti quizá ni siquiera tienen demasiado sentido.
Y de pronto empiezas a entender comportamientos que como turista probablemente jamás alcanzarías a notar. Y no porque Alemania cambie completamente, sino porque tú empiezas a verla en situaciones reales, situaciones donde ya no está diseñado para que disfrutes. Empiezas a notar qué tan fácil o difícil es hacer amigos fuera de ciertos círculos, qué tan estructurada puede ser la gente con su tiempo, qué tan complicado puede ser improvisar, o incluso algo tan sencillo como darte cuenta de que muchas relaciones aquí funcionan perfectamente mientras todo esté planeado, porque puede volverse mucho más complicadas cuando intentas meter espontaneidad en ellas. Y esto no significa que los alemanes sean fríos, antipáticos o que vivan amargados. Eso sería caer exactamente en el cliché. Simplemente significa que la personalidad real de un país no la conoces solamente cuando estás de vacaciones. Tienes que entender que cada una de las cosas que rodean al país, buenas o malas, se terminan conociendo en el día a día, cuando dejas de romantizar tanto el lugar como su gente. ¿Y esa Alemania? Casi nunca aparece en los reels que sigues o en los videos que terminan influyendo en la idea que tienes del país. Muchas de las cosas que más te enamoran de Alemania cuando vienes de visita son exactamente las mismas que después de vivir aquí durante muchos años, empiezas a sentir de una manera completamente distinta. La tranquilidad, por ejemplo. Como turista ves las calles silenciosas, barrios ordenados, poca gente haciendo ruido y piensas, ¡qué paz! No hay tráfico, no hay ruido de claxons o música fuerte. Y sí, todo eso pasa, pero cuando esa tranquilidad deja de ser algo que viviste durante unos días y se convierte en tu rutina, para muchos puede empezar a sentirse aburrida, tediosa o simplemente como si le hiciera falta algo. Lo mismo pasa con la privacidad. Al principio puede darte una sensación increíble que nadie se meta contigo, que cada quien respeta su espacio y que no existe esa necesidad de estar constantemente de chismosos en la vida de los demás. Pero al pasarle el tiempo, ver tanta lejanía o demasiada privacidad te hace entender que crear vínculos profundos puede requerir muchísimo más esfuerzo, o incluso puede pasar lo contrario. Como aprendes que no necesitas crear vínculos con nadie, poco a poco también puedes ir cambiando tu personalidad y volverte mucho más reservado de lo que eras antes. La estructura y los procesos también se sienten diferentes. Visitar Alemania y ver que todo tenga horarios, reglas y una forma determinada de hacer las cosas te transmite orden. Sin embargo, participar todos esos días dentro de ese mismo orden y sin salirte de la rayita hace que la estructura también pueda convertirse en rigidez, en una coraza difícil de romper. Quieres ver a alguien y tienes que planear la salida para dentro de 3 semanas porque no tiene tiempo en ese momento. Quieres improvisar un plan en un viernes y por querer formar parte de la sociedad alemana pero también seguir siendo diferente, invitas a tus amigos, pero te das cuenta de que ellos ya habían planeado algo desde hace meses. Y lo único que te queda es quedarte en tu casa a limpiar. Y lo curioso es que ninguna de esas cosas tiene que ser necesariamente buena o mala. Simplemente ayudan a cambiar tu percepción. Lo que durante una semana llamabas tranquilidad, después de algunos años quizás empiezas a llamarlo monotonía. Lo que antes llamabas independencia, en ciertos momentos puede sentirse como aislamiento. Y lo que antes admirabas como organización, algunas veces termina desesperándote porque sientes que absolutamente todo necesita estar planeado y seguir procesos. Creo que esa es una de las diferencias más difíciles de explicar cuando alguien te pregunta cómo es vivir en Alemania. Y cuando llevas suficiente tiempo viviendo en un lugar, empiezas a descubrir que muchas de sus virtudes también tienen una cara que solamente aparece cuando las tienes que vivir todos los días. Hay otra diferencia que para mí es todavía más difícil de ver cuando solamente vienes de visita. Cuando eres turista, sabes perfectamente cuánto cuesta estar en Alemania. Pagas el hotel, la comida, el transporte, alguna entrada, alguna cerveza, los recuerdos, helados, museos y ya. Pero cuando vives aquí, el costo deja de ser solamente dinero. Empiezas a pagar con tiempo. Empiezas a organizar tus vacaciones dependiendo de los días libres que tengas, a escoger dónde vivir dependiendo de cuánto tardas al trabajo, o simplemente agarras lo primero que encuentres porque si te tardas años escogiendo qué es lo mejor para ti, probablemente te vas a quedar esperando.
a pensar dos veces si cambias de ciudad porque ya tienes amigos, contratos, casa, trabajo, que una vida prácticamente armada que te costó mucho construir. Y también empiezas a entender que pertenecer a un lugar significa aceptar cosas que como turista simplemente puedes evitar. Si un restaurante no te gusta, simplemente no vuelves. Si una ciudad no te convence, te subes a un tren y te vas a la siguiente. Pero cuando vives aquí, no puedes cambiar de país cada vez que algo te incomoda. Tienes que aprender a convivir con las partes que te gustan y también con las que te hacen pegar corajes y frustrarte. El turista paga por estar en Alemania y el que vive aquí paga de alguna manera por cumplir su sueño de construir una vida dentro de Alemania. Y ese precio muchas veces aparece en las cosas que antes eran extraordinarias como visitante y que ahora simplemente forman parte de tu rutina. Y también en ese momento extraño en que tu cabeza como que hace clic y empiezas a sentir que ya no estás solamente viviendo en Alemania, sino que Alemania, para bien o para mal, está formando en cierta medida parte de ti. Y quizá una de las cosas más raras, pero también más obvias de vivir mucho tiempo en Alemania, es que poco a poco empiezas a dejar de ver muchas de las cosas por las que alguna vez te enamoraste del país. Y hablamos de los centros históricos, los pueblos, los Alpes, los lagos, los castillos. Pero después de los años, esas cosas simplemente se vuelven parte del paisaje. Vives en Múnich, por ejemplo, y tienes los Alpes relativamente cerca. Pero pueden pasar meses o hasta años y ni siquiera vas. Cruzas todos los días por lugares que probablemente alguien que viene de visita estaría fotografiando durante media hora, mientras tú pasas de largo y ni siquiera te das cuenta de lo nuevo que pudiera haber. Pasas por alguna plaza preciosa que te deslumbró los primeros días y lo único que te importa es llegar al supermercado antes de que cierren. Y de pronto te das cuenta de que vivir en un lugar significa conocerlo muchísimo mejor, pero también dejar de verlo, porque siendo un turista más, todo es nuevo. Cada calle tiene algo, cada comida es una experiencia, cada paisaje merece un story en Instagram, pero también creo que existe una pequeña contradicción. Mientras más tiempo llevas aquí, más cosas entiendes de la Deutschland, pero al mismo tiempo también necesitas que alguien que viene por primera vez te recuerde ese sentimiento que tuviste la primera vez. A veces llega alguien de visita, ve algo que para ti ya es completamente normal y te dice: "Güey, qué chingón, qué increíble vivir aquí". Y por unos segundos vuelves a mirar el lugar con esos ojos. Y quizá esa es una de las cosas que más pierde a alguien cuando deja de visitar un país y empieza a vivir en él: la capacidad de sorprenderse todos los días. Pero digo, al final sería muy fácil concluir que la Alemania que conoces como turista simplemente es una mentira y que solamente cuando vives aquí descubres la realidad. Pero tampoco creo que sea así. En primera, la Alemania del verano de verdad existe. La gente relajada en los parques existe y también la de los Biergarten. Los pueblos bonitos, los lagos, el orden, la tranquilidad y muchas de las cosas que te impresionaron la primera vez también son parte de esa Alemania. Y sin duda, el turista conoce una Alemania mucho más ligera, mucho más idealizada y una más familiar. Y el que vive aquí conoce la Alemania real. La Alemania que también te muestra sus propias frustraciones, rutinas y problemas. Y eso también puede distorsionar la realidad. Porque después de muchos años puedes terminar quejándote de cosas que antes admirabas, simplemente porque ya te acostumbraste a ellas. Pero puedes empezar a pensar que todo funciona mal solo porque no tuviste un buen día. O puedes caer en el otro extremo y justificar absolutamente todo solamente porque así son las cosas aquí. Y te da miedo aceptar que a lo mejor te equivocaste al justificar durante tanto tiempo que Alemania es lo mejor. Por eso creo que ninguna de las dos versiones tiene toda la verdad. El turista puede estar romantizando Alemania, pero en sí el residente también puede terminar normalizando demasiado lo bueno o exagerando demasiado lo malo. Y quizá conocer realmente un país está justo en medio de esas dos cosas, en poder reconocer lo que funciona sin idealizarlo, criticar lo que no funciona sin pensar que todo está mal y entender que cualquier país puede ser increíble para visitar y al mismo tiempo mucho más complicado cuando decides construir una vida dentro de él.